Ahora vamos a ver a los músculos del compartimento lateral de la pierna. Entonces, básicamente van a ser dos músculos. Uno es el peroneo largo, y el otro va a ser el peroneo corto. Entonces, vamos a poner los huesos. Vamos a poner una vista lateral del pie y de la tibia y el peroné. Entonces, aquí está, y vamos a poner una vista así, lateral. Empezamos poniendo el pie. Los huesos los ponemos en azul. Entonces está el calcáneo, y luego está el astrágalo, luego viene el escafoides, las cuñas, los metatarsianos, los dedos. Esto nada más para darle el contorno, y ya ahorita los ponemos más específicos. Así. Entonces, ahora sí, en específico está el calcáneo, aquí está el astrágalo. Entonces vamos a poner esta línea que lo separa. Empezamos con el escafoides, que está más o menos a esta altura. Aquí está el escafoides. Luego están las tres cuñas: cuña medial, intermedia y lateral. Aquí a nivel de las cuñas y el escafoides está el cuboides. Entonces aquí este es el cuboides. Aquí está el astrágalo. Aquí está el calcáneo. Entonces el calcáneo llega hasta acá. Calcáneo. Y luego ponemos los metatarsianos. Entonces, primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano. Luego ponemos las cuñas, las falanges. Entonces está falange distal, ya voy a quitar el contorno. Falange distal, falange proximal y falange distal. Aquí, falange proximal, media y distal, falange proximal, media y distal, falange proximal, media, distal, falange proximal, media y distal. Así. Entonces, más o menos así está el pie. Aquí está el arco del pie. Esto es lateral, esto es medial, este está el quinto dedo. Y aquí vendría el primer dedo, que es este. Ahora vamos a poner la tibia y el peroné. Así. Entonces la tibia vendría como así. Es el malleolo medial. Así. Y aquí estaría el cóndilo de la tibia, el platillo tibial, que solo vemos uno porque es una vista lateral. Y aquí está el peroné. Entonces viene la cabeza del peroné aquí, desciende, así, así. Entonces aquí está la tibia, aquí está el peroné, y esta es la cabeza del peroné. Entonces, ahora sí vamos a poner los músculos. Entonces está el peroneo largo, que este se origina de la parte proximal del peroné, y a veces también de el cóndilo lateral. También el cóndilo lateral. Pero entonces viene de aquí, de la diáfisis y de la cabeza, diáfisis y cabeza del peroné. Y de la parte lateral. De la parte lateral de la cabeza y de la diáfisis. Aquí vamos a poner su trayectoria. Entonces la trayectoria se origina de aquí, luego
aquí, rápidamente sale el tendón. Entonces aquí termina el músculo, pero todavía su tendón hace un largo recorrido. Entonces la trayectoria del tendón es 1, desciende por la parte lateral de la pierna, entonces aquí está descendiendo. 2, pasa posterior al malleolo lateral. Entonces aquí pasa posterior al malleolo lateral. Pasa posterior, se viene así, pasa posterior al malleolo lateral. 3, se curva hacia adelante. ¿Sí? Se curva hacia adelante. Aquí se curva hacia adelante. Así. Y pasa 4. Va a pasar por debajo de la tróclea fibular del calcáneo, o dicho de otra forma, del tubérculo del calcáneo. Entonces, en el calcáneo hay una línea que va como hasta la punta del calcáneo, o hasta la terminación donde se une con el cuboides, así. Hay una línea. Y la parte más posterior, esa es la tróclea fibular del calcáneo. Es la tróclea fibular del calcáneo. Entonces el tendón pasa así y pasa por abajo de esto, o sea, hace así. Aquí pasando por debajo de la tróclea fibular del calcáneo. Luego pasa 4, 5. Pasa, ya está en la parte lateral, del pie, y va a pasar por la parte inferior del cuboides. Ahí hay una hendidura muy prominente, Entonces, aquí está el cuboides, y aquí esta hendidura es por donde pasa el tendón. Entonces hace así, pasa por aquí, luego 6 ya está en la planta del pie, y se curva de lateral a medial. Te pasa de lateral a medial y se va a insertar en la parte distal de la cuña medial y en la base del primer metatarsiano, o sea, se va a insertar aquí. Entonces, hizo así, pasó, aquí está la tróclea fibular, o sea, esto viene así, entonces pasa así, luego pasa en la parte inferior del cuboides y se va a insertar aquí, en la cuña medial, y en la base del primer metatarsiano. Entonces, ahora estoy viendo como todo el tendón, todo el músculo viene desde acá arriba. A ver, al revés. Viene desde acá arriba, desde la cabeza, de la diáfisis, más o menos el músculo como tal, o sea, por la parte gorda del músculo, el músculo termina aquí, pero el tendón sigue, que es esta trayectoria que pusimos. Entonces, esto va a ser el tendón. Venía así, pasa aquí posterior al malleolo lateral, luego pasa, se curva, queda en la parte lateral del pie y pasa inferior a la tróclea fibular del calcáneo, o sea, pasa inferior a este punto. Luego pasa inferior en la hendidura del cuboides. Entonces yo voy a quitar esto.
venía así, pasa por atrás del malleolo lateral, pasa por debajo de la tróclea fibular, pasa por debajo aquí del cuboides en la hendidura, se pasa de lateral a medial y se inserta aquí. Justo esa es la trayectoria. Entonces, ¿qué hace cuando se contrae este músculo? Cuando se contrae, esto hace eversión del pie. Entonces, la acción es eversión del pie y está inervado por el nervio peroneo superficial. Ahora vamos con el peroneo corto. Entonces, este se origina de la diáfisis del peroné. Aquí es el peroné, se origina de la diáfisis. Se origina de la diáfisis del peroné. Igual su tendón tiene un recorrido largo, menos largo, pero también tiene un recorrido. Entonces, la trayectoria es, también pasa posterior al malleolo lateral. Entonces paso por aquí. 2 se curva anteriormente, quedando en la parte lateral del pie y pasa en la superficie del calcáneo y ahí se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. Llegando al quinto metatarsiano, a la base del quinto metatarsiano. Entonces hace así, pasa por aquí y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Entonces está así y viene de aquí de la diáfisis del peroné. Su tendón pasa posterior al malleolo lateral, luego se curva anteriormente, pasa en la superficie del calcáneo y se inserta aquí, en la base del quinto metatarsiano. Entonces, cuando este músculo se contrae, cuando este músculo se contrae, hace eversión. Ahora también el peroneo largo, como se insertó, o sea, como pasa por la planta del pie, cuando se contrae el músculo también hace este movimiento que es flexión plantar. Y un dato curioso del peroneo largo es que entre el peroneo largo y la diáfisis del peroné pasa el nervio peroneo común, que antes se llamaba el ciático poplito externo. Entonces, entre la diáfisis del peroné y el peroneo largo se pasa el nervio peroneo común. Entonces, aquí se origina el peroneo largo de la diáfisis y de la cabeza, y a veces también de la tibia, y ahí pasa el nervio peroneo común. Aquí pasa el nervio peroneo común entre la diáfisis del peroné, entre el peroné y el peroneo largo. Entonces, los músculos de comprimimiento lateral de las piernas son dos: el peroneo largo y el peroneo corto. El peroneo largo se origina de la cabeza del peroné, de la diáfisis y a veces del cóndilo lateral de la tibia. Su tendón bajo pasa posterior al malleolo lateral, luego pasa por la superficie del calcáneo, pasa debajo de la tróclea del calcáneo, pasa en la parte inferior del cuboides, en la hendidura profunda, pasa de lateral a medial, insertándose en la base del quinto metatarsiano, del primer metatarsiano y de la cuña medial.
Este hace eversión del pie y flexión plantar del pie y está inervado por el peroneo superficial. El peroneo corto se origina de la diáfisis del peroné y su tendón igual pasa posterior al maleolo lateral, pasa en la superficie lateral del calcáneo y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Y este igual es inervado por el peroneo superficial y este hace eversión del pie.